con Ruth del Salto. Javier Milei participó de la gala American Patriots en Mar-a-Lago, la residencia privada de Donald Trump. En este contexto, el mandatario adelantó que Argentina va a recaudar su legislación, a readecuar esta legislación para atenuar el impacto de los aranceles estadounidenses. Los mandatarios podrían mantener una reunión informal que cobra especial relevancia de cara al cierre de las negociaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, en el que se está negociando un eventual préstamo de $20.000 millones a 4 años para poder poner programas de reformas económicas de Milei. Vamos a abrir el debate aquí en Ángulo sobre las expectativas que hay de esta visita de Milei por parte del oficialismo, la visita de Milei a Estados Unidos. En este marco y producto de las reuniones que mantuvieron el canciller Weinstein con el Departamento de Estado y la Secretaría de Comercio norteamericana, la Argentina va a avanzar para readecuar la normativa de manera que cumplamos los requerimientos de las propuestas de aranceles recíprocas elaborados por el presidente Donald Trump. Ya hemos cumplido 9 de los 16 requerimientos necesarios y he instruido a la Cancillería y a la Secretaría de Comercio de mi país para que avancen en el cumplimiento de los requerimientos restantes. Como verán, nosotros hacemos políticas con hechos, no con meras palabras, y en eso coincidimos con el presidente Trump. Es momento de hacer y estamos comprometidos en tomar las medidas necesarias para resolver la asimetría con los Estados Unidos en un plazo breve. Adicionalmente, en el marco del TIFA, vamos a avanzar en la armonización de los aranceles de una canasta de cerca de 50 productos. Este es el 10º viaje de Milei a Estados Unidos desde su asunción en diciembre del 2023, el tercero en lo que va de este año, después de su presencia en la investidura de Donald Trump en enero, su participación también en la conferencia de Acción Conservadora en febrero en Washington, ahí se lo vio con el republicano. La visita del presidente argentino cobra especial relevancia, lo decíamos hace un momento, de cara al cierre de las negociaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. En los últimos días se dio a conocer que el programa que pidió el país es por $20.000 millones, aunque no se sabe cuándo llegaría este desembolso inicial. Frente a esta situación, Milei viajó acompañado por Luis Caputo, el ministro de Economía, y Milei podría conseguir una foto con Trump en un momento clave para este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Inmediatamente doy la bienvenida a quienes integran el panel el día de hoy. En Ángulo, en este viernes, voy a saludar en Argentina a Alberto Medina. Él es analista político. Gracias por estar con nosotros, Alberto. Bienvenido al programa Ángulo. Muchas gracias, Ruth, por la invitación, como siempre. Gracias por estar con nosotros en Argentina. También le voy a dar la bienvenida a Matías Casiabue, académico, analista político. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Matías. Un gusto estar, como siempre. Gracias. Franco Gianotti también me acompaña desde Argentina. Él es especialista en comunicación y campañas políticas. Gracias por estar con nosotros, Franco. Muchas gracias, Ruth. Buen día. Gracias a los tres por participar. Voy a empezar, Alberto, un poco con esta visita. La visita del presidente Milei en un contexto en el que el presidente Trump ha reiterado su enfoque en los aranceles como una herramienta para mejorar el comercio en los Estados Unidos, en la economía también. Milei ahora ha asegurado que va a readecuar la legislación del país para atenuar un poco el impacto de los aranceles estadounidenses. ¿Qué tan viable es esto? Bueno, esto hay que verlo como una película, ¿no? El presidente Donald Trump anunció esto en campaña, luego lo reafirmó una vez que asumió,
hizo unos primeros movimientos en esta dirección, recordemos con la relación con México y con Canadá, también con Europa y con China, y ahora le termina de dar forma con esta decisión que hace pública hace unos pocos días atrás, y a partir de ahí se dispara un mecanismo que va a ser seguramente de conversación y negociación, bloque con bloque, país por país, e inclusive, como ya dijo el presidente Milei, hasta producto por producto, porque claramente los niveles arancelarios de cada uno de los rubros no son los mismos, y a partir de ahí habrá una especie de conversación en función de cada uno de estos casos, no solamente con las cuestiones arancelarias, sino también, hay que decirlo, con las cuestiones pararancelarias. Estados Unidos, con una lógica de tratar de resolver algunas deficiencias estructurales que tienen su sistema de aranceles hace muchos años, que se ha ido distorsionando con el paso del tiempo, y por otro lado los países del mundo, particularmente Argentina, tratando de ir en la dirección que quiere, que pasa por bajar aranceles y encontrar de alguna manera cada vez menos restricciones al comercio internacional, cada uno con sus intereses, representando cada uno su país y su sociedad y su propia economía. Seguramente van a conversar para encontrar algún camino compartido, y por eso el anuncio también del presidente Milei de ir en esta dirección, ¿no? Readecuar normativa local para adecuarse a esta nueva lógica de Estados Unidos. Hay ciertos exportadores industriales, economías regionales también, que están alertando por los aranceles que Trump ha impuesto para Argentina particularmente. Matías, quiero conocer su criterio con respecto a esta readecuación que ha dicho el presidente Milei con este 10% a los productos que ya han sido anunciados por el presidente Trump el día miércoles. Yo creo que todavía el presidente no sale del terreno de los eslóganes y los anuncios. Creo que las adecuaciones arancelarias están todavía viéndose tanto en el libreto argentino como en el libreto estadounidense. No hay que olvidar que Donald Trump tiene esta dinámica de golpear la mesa, de tomar grandes decisiones como la que ha tomado a nivel mundial con este arancelamiento que ha, en síntesis, declarado el fin de la aldea global, ¿no? Una idea de un reordenamiento, un reparto económico del mundo a nivel general, y que, por supuesto, lo que está haciendo con esta decisión es golpear el tablero y forzar a todos los actores a sentarse en la mesa en función de los intereses de cada país y demás. Me parece muy prematuro lo que ha hecho Javier Milei de viajar y de decir esta cuestión cuando todavía a ciencia cierta y en concreto nada se sabe. Creo que tiene que ver con una profesión de fe trumpista, de mostrarse como el presidente más trumpista a nivel mundial, y así lo refleja el motivo de fondo por el que fue, ¿no? Que tiene que ver con efectivamente el acuerdo, la negociación y el entendimiento con los Estados Unidos para lograr un préstamo que sostenga la valorización financiera, ¿no? Y la apreciación del peso, con respecto al dólar, ¿no? En una situación económica muy complicada como la que atraviesa la Argentina en este momento en términos macroeconómicos, ¿no? Me parece que va por ahí la cuestión, y aprovechó este premio ignoto, muy poco conocido, por una fundación para nada conocida como la MACA, Make America Clean Again, que ni siquiera tiene un sitio web para publicitar el premio que le dieron a Javier Milei, que se llama American Patriot, ¿no? Voy a conocer el criterio de Franco Gianotti con respecto a esto. Si bien Argentina no aparece en esta lista de Donald Trump como protagonista, tiene inevitablemente un impacto en el país, dicen los entendidos, tanto de manera directa por el encarecimiento de productos que el país exporta al norte. Estamos hablando de energía, de alimentos, bebidas, metales, como indirectamente por los efectos que puede causar esta medida en el comercio internacional. Por ejemplo, la posibilidad de contramedidas por parte de China, otros países que elevaría la volatilidad de los mercados en general. ¿Qué decir con esta declaración que ha dado el presidente Milei? Alberto decía hay que verlo como una película. Paso a paso, Matías, un poco más enfático en decir que fue algo apresurado, prematuro. ¿Con qué nos quedamos, Franco, de acuerdo a su análisis? Comparto mucho lo comentado por Matías. Me parece que fue muy prematuro lo de Milei en esta búsqueda de estar cerca del
gobierno estadounidense y de Donald Trump particularmente. Creo que Milei, la estrategia de él era más buscar el acuerdo con el Fondo Monetario, con una eventual reunión con Donald Trump, que en teoría todavía no fue y no se sabría si se va a dar. A su vez, Milei dejó entrever una propuesta de un arancel cero a 50 productos de acá de Argentina. Habría que ver de qué se está hablando. Me parece también muy apresurado decir por parte de Milei que si hay que hacer reformas para poder adecuarse al arancel de Trump, las hará. Yo creo que Milei tiene que entender todavía que él es el presidente de una nación por el momento libre y que tiene que entender que no porque un intento de aliado estratégico a nivel mundial o macroeconómico tiene una postura, hay que ir atrás de esa postura, sino que hay que sentarse a negociar, tanto en bloque como países, como dijo Alberto, si no me equivoco, y rever la posición de Argentina en cuanto a esta propuesta de Donald Trump. Lo dijiste vos, Ruth, también. Hay otros actores, hay otros partícipes, está China, que no hay que dejarla de lado, y yo creo que lo de Donald Trump también, no solo con Argentina, sino en general con este nuevo mandato que está teniendo el presidente de Estados Unidos, lo que está intentando hacer es acomodar un poco la economía de ese país, que creo también que viene con un problema muy grande, que no se puede apreciar tanto desde acá, porque los problemas que tenemos nosotros son mucho más grandes, y porque hasta el día de hoy el dólar es como la moneda que equilibra el mundo, pero creo que en sí no va a ser muy positivo para muchos exportadores de Argentina, sobre todo, como vos lo dijiste, para las economías locales o las industrias no tan grandes a la hora de intentar de exportar su producto a un país como Estados Unidos, que lógicamente siempre es una tentación por la cantidad de habitantes que tiene. Voy a darle la palabra a Alberto Medina, de pronto acotar algo sobre lo referido por Matías, por Franco. Alberto. No, a mí lo primero que me parece interesante en esto es tratar de desideologizar la discusión y sobre todo despersonalizarla, ¿no? Una cosa es si estamos hablando de si nos gusta o no nos gusta Milei, si nos gusta o no nos gusta Trump, y otra cosa es analizar la política pública que se pone sobre la mesa, porque podrían no ser compatibles las dos cosas, ¿no? Y lo voy a poner en un ejemplo más concreto. Trump cree en el proteccionismo. Paradójicamente cree en el proteccionismo como creen en Argentina Cristina Fernández de Kirchner, Kicillof y todos los actores de la centroizquierda doméstica. Paradójicamente, Javier Milei cree en libres aranceles, bajos aranceles, si fuera posible que no existieran, porque cree en el mercado libre. Y resulta raro, ¿no?, decir que las políticas del presidente Trump van como si estuviesen a contramano de lo que piensan la mayoría de los dirigentes de la centroizquierda latinoamericana en general, que creen en el proteccionismo de la industria local. Hay que recordar que Trump es el presidente de Estados Unidos, no es el presidente del mundo, y toma decisiones políticas en beneficio de su propia economía, de su propio país, que dicho sea de paso son las mismas que tomarían acá muchos dirigentes que critican a Milei. De la vereda de enfrente, digo, uno se para en el lugar de Milei y dice, ¿qué tiene que hacer Milei? ¿Tiene que estar a favor del proteccionismo o en contra del proteccionismo? Y claramente está en contra, por eso habla de aranceles cero, por eso habla de los 50 productos, por eso habla del Tratado de Libre Comercio, y por eso también me resulta muy contradictoria la discusión cuando se intenta poner a los dos del mismo lado, cuando en realidad no piensan lo mismo, porque por un lado son países diferentes, tienen problemáticas distintas, e inclusive tienen una visión ideológica diferente sobre este aspecto. Uno podrá después mirar si cómo se alinean geopolíticamente, estratégicamente, pero digo, públicamente Milei es un libremercadista y públicamente Trump es un proteccionista, con lo cual hay una contradicción directa en términos ideológicos en esta temática en particular. Después, insisto, podemos analizar otras aristas que entiendo no tienen que ver con el tema de hoy. Matías, voy a darle la palabra a usted con respecto a las declaraciones, lo que decía Milei luego de conocer esta lista que fue publicada por el presidente Donald Trump, apegándonos a lo que significa el tema, más allá de ideologías, como lo señala Alberto.
Ciertamente, dijo Milei, fue un gesto al escuchar que el 10%, y dijo Milei, el mandatario republicano decidió aplicar en Argentina solo el 10% de incremento. En este contexto, por ejemplo, Estados Unidos, el tercer país de destino de las exportaciones argentinas, al concentrar el 6,9% de las mismas, las ventas registraron un incremento interanual del 2,1%. Es decir, eso se traduce más o menos en 9 millones de dólares. ¿Qué tipo de repercusiones puede tener este solo 10% de aranceles en el caso de Argentina? Yo quisiera ir un paso más atrás, digamos. Yo entiendo cuando uno mira la ideología en abstracto, ¿no? Y entiende el proteccionismo de Trump y el librecambismo de Milei, como recién decía el analista que me precedió. Pero en realidad hay que entender que Milei y Donald Trump expresan en términos estratégicos el mismo proyecto, ¿sí? El mismo proyecto de economía mundial, el proyecto estratégico neoconservador. Y el proteccionismo de Trump, ¿sí? O mejor dicho, el librecambismo de Milei es funcional desde el tercer mundo, desde América Latina, al proteccionismo trumpista. No hay tal cosa separada en el marco de lo que se conoce como el movimiento de la alt-right global, que tiene a la cumbre de la CEPAC como el elemento, la plataforma de organización mundial de toda esa ultraderecha en ascenso en esta etapa y en el mundo de la pospandemia en particular. Eso para mí es importante señalarlo. Lo otro, en relación a lo que recién me preguntabas, es evidente que esto va a golpear sobre la economía argentina. No es menor tener o no tener un 10% de aranceles, sobre todo si se tiene en cuenta que la decisión de Donald Trump responde a un criterio geoeconómico, responde a un criterio geoestratégico de replegar el despliegue, ¿sí?, económico de las empresas angloamericanas hacia la territorialidad estadounidense. Entonces, todo, sobre todo algunas cadenas de valor en particular, pero todo el entramado manufacturero estadounidense debería verse con esta medida potenciado en detrimento de los complejos manufactureros de terceros países y particularmente de los países de América Latina y del sur global, que muchas veces funcionan como maquiladoras o como algunos eslabones sueltos de las cadenas de valor con epicentro en los Estados Unidos, ¿no? Esto va a ser así y va a afectar sobre todo el ya golpeado complejo manufacturero, el entramado industrial de este país, con un virtual industricidio por la apertura importadora y por la recesión económica autoprovocada para sostener el régimen, repito, de valorización financiera, ¿no?, que nos ha ahogado en este último tiempo, en esta fuga brutal, ¿sí?, y en esta corrida bancaria que Argentina vivió en las últimas semanas, ¿no? Entonces, va por ahí la cuestión. Sí va a golpear la decisión, por más que no sean los aranceles que reciba Argentina los que recibió China, pero va a golpear sobre el entramado productivo del país, sin lugar a dudas, sobre todo en los eslabones de la industria argentina que están articuladas en las cadenas de valor global, ¿no?, que tienen sus eslabones madres, sus núcleos principales en la economía estadounidense. Eso es, sin lugar a dudas. No por casualidad ya hay tensiones en la UIA con respecto a los aranceles y tensiones con la política prematura y descuidada que Javier Milei está mostrando y señalando, solo, repito, para intentar resolver un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, y haciendo las payasadas de recibir un premio, ¿no?, de una fundación no conocida o poco conocida como MACA, ¿no?, en Palm Beach, que realmente da vergüenza por cómo rompe su estatus de jefe de Estado, cómo rompe el protocolo, ¿no?, de un presidente, de un jefe de Estado, de un país que es, como Argentina, miembro del G20, economía número 22 a nivel mundial, eslabón principal de la CELAC, ¿no? Hablar de una economía que no es menor en el concierto internacional, tercera economía latinoamericana, ¿no?, arrodillada, ¿no?, arrastrada en lo material y en lo simbólico, solo por un préstamo con el FMI para resolver un mal enfoque de política económica, ¿no?, que ha terminado de montar en Argentina un escenario de valorización financiera, de carry trade, de bicicleta financiera que
ya, repito, Argentina conoce y por el cual todavía nuestra sociedad paga enormes consecuencias. Un poco para poner en contexto, antes de irme a la pausa comercial, la misma inquietud para Franco y luego lo de la palabra Alberto, hablando un poco de esto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué condiciones concretas? Voy a empezar con Franco. Incluye el acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional y cómo, a criterio suyo, impactará en la economía argentina a corto o a largo plazo. Adelante, Franco, y luego le doy la palabra para que concluya el analista Medina. Siempre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue negativo para la Argentina porque significa una deuda que la termina pagando el pueblo desde los distintos sectores del pueblo. No quiero ideologizarlo, meramente histórico. Hay muchas aristas del acuerdo que se está intentando arreglar ahora que no se saben por el momento. Se estima que el acuerdo pediría un acomodo cambiario, ya que se considera que hay un retraso en el valor del dólar de nuestro país. Recordemos que además tenemos como un par de valores de dólares, depende si se lo compra a través de la cuenta bancaria, si se lo compra de manera hasta ilegal, si se quiere, que acá se llama dólar blue, o a través de distintos tipos de dispositivos. Hoy un dólar en la calle vale cerca de 1.300 pesos argentinos. La idea es que crezca. En teoría, el Fondo Monetario pidió que haya un estimativo, una brecha entre dos valores, pero siempre eso significa que el dólar va a tener el valor más alto de los pedidos. Y como somos una moneda que todavía tenemos respaldo en dólares, eso se traduce al aumento de valor de la gran mayoría de las cosas en nuestro país, no así de los sueldos o salarios, que debería acompañar este crecimiento. Para redondear y no robar mucho tiempo con esto, la mayoría de las veces el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es negativo. En teoría es un ingreso para mantener estable, si se quiere, la economía argentina, que no está estable, y para no tener grandes altibajos como lo que venimos teniendo, si se quiere, aproximadamente en los últimos 10, 12 años en nuestro país. Alberto, hablando un poco de estas reformas económicas que se incluyen en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, especialmente a cuanto reducción de déficit fiscal, eliminación de subsidios, ¿qué decir sobre este acuerdo? Adelante. El acuerdo tiene más que ver con cuestiones de recambio de deuda a corto plazo. Argentina tiene vencimientos en los próximos meses y en los próximos años, y este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo que va a permitir es recambiar esa deuda y también hacer lo propio en esta combinación económica que tiene Argentina entre lo que tiene el Banco Central contablemente y lo que tiene el Tesoro, justamente para bajar el nivel de deuda, ¿no? Paradójicamente, y en contra de lo que se está diciendo, lo que hace es mejorar la posición relativa, con tasas más bajas y plazos más largos, operación que, dicho sea de paso, se ha hecho varias veces en la historia argentina, no solamente con el Fondo Monetario Internacional, y paradójicamente se ha hecho en tiempo de Alberto Fernández, ¿no? Cuando Cristina Fernández de Kirchner era vicepresidente, en esa época, por supuesto, había otro debate que pasaba por otro lado, pero bueno, estamos acostumbrados a esta cuestión en la que cuando los hacen unos está bien y cuando lo hacen otros está mal, y depende de la perspectiva histórica e ideológica con que lo mira cada uno. A mí no me preocupan en lo más mínimo este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es resolver una cuestión absolutamente financiera, que tiene bastante poco que ver con la salida del cepo cambiario y con los problemas estructurales. Argentina tiene problemas estructurales endémicos y tiene problemas estructurales que empieza a resolverlos. Por ejemplo, Argentina hoy no tiene déficit fiscal, la brecha cambiaria de la que se habló recién es el 20%, hace un año y medio era el 140%. Digo, para tratar de tomar perspectiva y no caer en la trampa de la discusión ideológica de bajo nivel. Pues claro, cuando ya empezamos a hablar de vergüenza, payasada, arrastrado, bueno, estamos metiendo un montón de adjetivos que no van al punto de la cuestión, sino que intentan poner una posición respecto de alguien con el que simpatizamos o no. Y entonces perdemos dinámica de la conversación. Estamos yendo ya a una cuestión más de si me gusta o no me gusta, y parece más una cuestión casi de berrinche ideológico y democrático. Lo cierto es que hay un presidente de la nación
Hay un Congreso que toma decisiones, hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en proceso. Bien se dijo, no se conocen muchos de los detalles, con lo cual conjeturar si este es un acuerdo para devaluar y si nos pidieron que bajemos la brecha del tipo de cambio, son conjeturas que no están absolutamente en ningún lado del acuerdo, al menos hasta hoy. Cuando se conozca la letra chica podremos teorizar un poco más concretamente sobre esto. Y creo que en ese sentido la invitación también es a que el debate no pierda el rumbo, ¿no? Insisto con esto que veníamos hablando también de los aranceles. No me queda claro si estamos a favor o en contra de que se aumenten los aranceles a la importación y a la exportación de productos, porque por el momento parece que está bien, y por el momento parece que está mal, y por el momento vuelve a parecer que está bien. Entonces me pierdo un poco en la discusión porque pareciera que si lo hacen unos está bien y si lo hacen otros está mal, y creo que ahí hay que ordenar un poco el cerebro y las ideas para poder discutir esto más seriamente, ¿no? Creo que Argentina en ese sentido tiene un plan, podrá gustar, podrá no gustar, discutámoslo, pero lo cierto es que hay ahí un recorrido muy claro. El presidente Milei ya ha dicho su posición, tanto sobre el acuerdo del Fondo Monetario Internacional como sobre esta cuestión de los aranceles, y ha establecido un camino crítico en esta dirección. Digo, el acuerdo con el fondo, también para hacer un poco de memoria, no arrancó la semana pasada. Esta es una conversación absolutamente prevista el año pasado. Digo porque muchas veces se pone en tela de juicio este tema porque se trata de traer a la cuestión de hoy. Se ha dicho, por ejemplo, en este diálogo, se habló de corrida cambiaria, o mejor dicho, se dijo corrida bancaria. Yo invito a que se busque en Google, no hay que ser un experto en economía para esto, para poner qué significa una corrida bancaria. Argentina no ha tenido ninguna corrida bancaria en el 2025, ni en el 2024, ni tampoco cambiaria, así que me parece que en esto hay que tratar de ajustarse un poco a la realidad y no lo que nos gustaría que sea la realidad, para no perder el norte de la conversación y ser un poco más prácticos y veraces en el debate, ¿no? Bueno, disculpame, Ruth. Vamos, Alberto, a una pequeña pausa comercial. Regresamos luego del corte para hablar un poco sobre también una información que se ha difundido en los últimos días en los medios de comunicación. El expresidente Macri, Mauricio Macri, que ha apuntado contra Karina Milei, ha dicho también que no entiende la actitud del presidente Milei. El líder de PRO se distanció de la posibilidad de un acuerdo, textualmente lo ha dicho, hace 16 meses que estamos hablando y no hacen ninguna concesión. Así lo explicó el expresidente en un diálogo con un medio de comunicación y dijo Macri que es necesario salir del cepo. Hace pocas horas Bullrich ha criticado a Macri por una vendetta, según dice ella, se juntó con el kirchnerismo para voltearle un decreto a Milei. Vamos a regresar luego del corte comercial también con esta discusión política que se pone sobre la mesa aquí en Ángulo. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Encomendado a mi hermana, el verdadero jefe, que levante y lleve la antorcha a la libertad, creando la libertad avanza en todo el país. Recién empieza, no terminó con haber llegado a la presidencia. Esto acaba de empezar. Tenemos que seguir dando la batalla cultural. Y esa batalla cultural la tenemos que dar en cada municipio, en cada consejo deliberante, en cada legislatura provincial, en cada gobernación. De esta manera, el presidente Milei publicó un video para respaldar el liderazgo de su hermana Karina Milei al Frente de la Libertad Avanza, después de que el titular del PRO
cuestionara justamente al Triángulo de Hierro, así, y reclamara la falta de reconocimiento al apoyo legislativo. Sigo en ángulo, me acompañan Alberto Medina, Matías Casiabue, también Franco Gianotti. Franco, ¿qué ha pasado en las últimas horas con respecto a este tema? La consideración que tenía en su momento el gobierno, el partido del presidente Milei, de hacer una alianza con Macri para las legislativas de este 2025. Hay que entender que el PRO fue un socio estratégico de la Libertad Avanza para que Javier Milei llegue a ser presidente de la Nación hoy. El PRO, o Mauricio Macri en realidad, pensó que iba a tener más espacio dentro del gabinete de Javier Milei, con más posibilidades de trabajo, con más posibilidades de participación, cosa que por distintos motivos no lo fue teniendo. Y ahora, ¿qué hizo Mauricio Macri? Criticó al entorno de Milei, como bien dijiste vos, el Círculo de Hierro, no hacía el presidente. Mauricio Macri dijo que tiene muy buena relación con Javier Milei, que mantiene muy buena relación con Javier Milei, no así con Karina, con la hermana, ni con Santiago Caputo, el principal asesor del presidente. Ahora, hablando de estrategia política y políticamente hablando, lo que está haciendo la Libertad Avanza, si bien es arriesgado en materia de votos y de estructura y de alcance a nivel nacional, tenemos unas elecciones nacionales este año, es muy interesante y muy importante, porque lo que está haciendo la Libertad Avanza es que quien se quiera sumar debe ser de la Libertad Avanza. No está queriendo abrir la puerta a lo que pasó con Cambiemos o con Juntos por el Cambio, que fueron algunos de los espacios políticos liderados por el PRO, pero que tenían otros partidos políticos, otros espacios políticos adentro, y que lo que entiende la Libertad Avanza, que esto fue lo que hizo que el PRO no pueda continuar con su gobierno, terminado el gobierno de Mauricio Macri, y fue lo que hizo que Alberto Fernández sea presidente en el 2019. Si bien, repito, es difícil y es peligroso en materia de caudal de votos, es una jugada muy interesante y muy fuerte la que está llevando adelante Karina Milei como estratega de la Libertad Avanza o el rostro de la Libertad Avanza a nivel nacional de cara a las elecciones que vamos a tener este año en la Argentina. Y Macri va a tener que amoldarse y sumarse a la Libertad Avanza, cosa que dijo que no, o hacer más fuerte al PRO y poder trabajar aisladamente. Recordemos que los últimos dos representantes fuertes del PRO, que fueron los precandidatos a presidente y candidata a presidente, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, no están dentro de este partido político, cosa que hace que tenga una suerte de debilidad hoy el partido que encara el expresidente Mauricio Macri. Veamos si es él quien pone la cara y sale a jugar en las elecciones nacionales para mantener la vigencia de su espacio. Comparto en líneas generales el diagnóstico que recién se hacía. Me parece que esas las dificultades que tiene Propuesta Republicana en el escenario electoral que ya estamos viviendo en la República Argentina, y por el otro lado un Javier Milei que ha decidido, una Libertad Avanza que ha decidido efectivamente dar la disputa electoral, medir su fuerza propia en estas elecciones de medio término, rompiendo evidentemente algún registro de acuerdos que tenían con el PRO en el marco de la gobernabilidad que la Libertad Avanza tuvo hasta ayer, que efectivamente en algún punto esos cierres electorales que ha hecho la Libertad Avanza, particularmente en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ha determinado una, no sé si una ruptura, pero al menos una tensión con Propuesta Republicana, con el PRO, con Mauricio Macri, ¿no? Y que se reflejó efectivamente en las faltas de consenso que tuvo el gobierno para impulsar los dos pliegos de dos cortesanos para la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Me refiero a García Mansilla y Lijo, para sumarlos a la Corte, ¿no? Evidentemente
esa decisión de la Libertad Avanza la está pagando ahora en términos de gobernabilidad la Libertad Avanza. Veremos si esto es un escenario de una tensión, de una ruptura o de una ruptura, ¿no? De un conflicto que tienda o no a profundizarse con el tiempo. Claro que está que, por supuesto, esto tiene que ver con la ideología. No hay posiciones más ideológicas que aquellas que pretenden estar desideologizadas, ¿no? Me parece que eso hay que insistir en el debate, ¿no? Porque si no, disfrazamos de tecnicismo posiciones políticas, y eso me parece que es lastimoso al debate, ¿no? Porque uno puede hablar de lo que significó los 1.150 millones de dólares de pérdida de la economía, de dólares de pérdida, de fuga, ¿no? Del Banco Central para sostener artificialmente este nivel del dólar, ¿no? A eso me refiero con la corrida cambiaria, ¿no? Que se contuvo, voy a volver, Matías, ¿no? Y voy a volver punto de que tener que ir a arrastrarnos a los Estados Unidos. Voy a volver ahora a Libertad Avanza, que se planta en Buenos Aires. Dice, un medio de comunicación, Todo Noticias, prepara un congreso partidario marca distancia de Macri. Alberto, antes de irme al corte comercial, a Javier Milei, Mauricio Macri o la tienda política que representa Milei con la del expresidente Macri, ¿por qué esta disputa detrás de una afinidad ideológica que conocíamos a nivel de nuestra región de América Latina? Un par de puntos interesantes para complementar lo que dijeron antes, que me parece que puede ser valioso. En primer lugar, recordar que Mauricio Macri se apartó de la disputa presidencial en el año 2023, se fue de alguna manera de la posibilidad de ser candidato, abrió la puerta a una primaria abierta, simultánea y obligatoria entre dos candidatos que expresaban matices diferentes de su partido político, Patricia Bullrich por un lado, Horacio Rodríguez Larreta por el otro. En esa primaria gana Patricia Bullrich esa primera puja interna y finalmente es candidata a presidente de la Nación. Hay que recordar que tanto Patricia Bullrich como su vicepresidente en esa fórmula, Luis Petri, hoy son ministros del gobierno de Javier Milei. Y por el otro lado, Horacio Rodríguez Larreta, como bien se dijo, se fue de ese espacio, con lo cual también la discusión hoy es en qué quedó el PRO. Es decir, este PRO de Mauricio Macri, ¿qué es? Porque ya no están los últimos dos precandidatos a presidente, porque el caudal electoral que sacó ese espacio político pareciera haberse fugado, al menos parcialmente, a las filas del gobierno. Y por otro lado hay una disputa local que no hay que desconocer. El PRO es un partido que nació en la ciudad de Buenos Aires, es su bastión histórico, es un lugar que gobierna hace más de 16 años y por lo tanto intenta quedarse con ese lugar. Y además Jorge Macri, el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, decide adelantar las elecciones locales de ese distrito y también inicia una discusión puertas adentro que por supuesto se complica ahora con el adelantamiento final de la fecha para el 18 de mayo. Y hay que tener en claro esto, ¿no? La alianza de la elección nacional es para el mes de octubre y todavía falta mucho tiempo para saber si Mauricio Macri va a estar adentro o afuera. Está muy claro que Javier Milei no cumplió con las expectativas que tenía Mauricio Macri de participación dentro del gobierno y que esa disconformidad del expresidente Macri es lo que está llevando ahora a esta tensión, que veremos si termina siendo solamente eso o finalmente se convierte en otra cosa, ¿no? Gracias, Alberto. Me voy a una pequeña pausa comercial. Enseguida volvemos con las conclusiones del programa. Micrófono abierto para, ahora sí, expresar en las conclusiones lo que teníamos pendiente quizás en bloques anteriores. Volvemos. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Tiempo de las conclusiones del programa en Ángulo. Empiezo con Matías, luego le doy la palabra a Alberto y Franco, en un minuto para cada uno. Adelante. Yo creo que es importante, si hablamos de Javier Milei y la política internacional, comprender cierta regresión en materia internacional de parte de Argentina, un gobierno que tiene una idea muy dogmática de las relaciones internacionales, muy circunscripta a lo que entiende por Occidente, y con Occidente hay que referirse a los Estados Unidos, a Israel y a un sector, no todos los países incluso, de Europa Occidental. Creo que eso no nos hace bien. Las declaraciones de Javier Milei reconociendo cierto derecho a la autodeterminación de los malvinenses el pasado de abril, que es el Día
de los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas, un día de feriado nacional en Argentina, no ayudan en el reclamo de soberanía sobre nuestras islas, y es importante, ¿no?, recuperar una senda de diálogo y apertura del país en términos diplomáticos con todo el mundo, no solamente a esa idea dogmática de un Occidente limitado a un puñado muy pequeño de países. Alberto, adelante, por favor. Bueno, yo circunscribiría mi conclusión a los dos temas que se abordaron en el día de hoy, que tienen que ver, por un lado, con esta cuestión de los aranceles recíprocos de Estados Unidos y el inicio de una conversación que, a mi juicio, va a llevar muchos meses, no solamente con Argentina, sino con todo el mundo, en una suerte de nuevas reglas de juego para el comercio internacional que van a obligar a casi todo el mundo a revisar sus normas de competitividad, sus barreras arancelarias, pararancelarias, sus normas internas, para no quedar descalzados de esta nueva lógica global. Argentina, en esa dinámica, no hace más que circunscribirse a su propia visión ideológica de lo que ha sido su propuesta de campaña, en este caso la de Javier Milei, planteando un país de puertas abiertas al mundo, integrado comercialmente, comerciando con absolutamente cualquier país y sobre todo teniendo posibilidades para que eso permita potenciar su economía doméstica. Del otro lado del mostrador, en la discusión más política local, diría que este debate entre el expresidente Macri y el presidente Milei es para mí el paso previo a lo que va a ser finalmente una definición gruesa de la política argentina, que es saber si ese espacio político del PRO va a ser un aliado, principal aliado o circunstancial aliado del gobierno del presidente Milei, o finalmente va a quedar fuera de ese esquema, irá a la confrontación electoral en el mes de octubre, y ahí la gente decidirá qué tipo de visión prefiere, ¿no? Si la que el gobierno está llevando adelante o si eventualmente una posición un poco más abierta a fijar posiciones según circunstancias, como viene siendo la posición del PRO, al menos en el Parlamento, ¿no?, en el que ha apoyado cuestiones del gobierno y ha rechazado otras. Gracias, según Alberto. otras circunstancias. Ruth, gracias, Alberto, por escucharlo, Franco, muy brevemente. Adelante. Quiero agradecerte a vos, Alberto, y a Matías por este tiempo y este espacio. Creo que el tema de Milei, Donald Trump y Estados Unidos hay que esperar. Como dice Alberto, va a ser muy largo. Ahora quiero aclarar que el pedido del Fondo Monetario Internacional no es una solución, sino que posterga el problema que tiene la Argentina hoy, y que recordemos que Milei dijo que es un fracaso en materia económica ir al Fondo Monetario Internacional. Y con respecto al otro tema, el de Karina Milei, es la líder de La Libertad Avanza, es la líder del espacio. Creo que Macri, como dijo Alberto, debe ayornarse o abrirse y presentar una propuesta más centralista, si se quiere, ya que se posicionó al justicialismo, al peronismo o al kirchnerismo, si se quiere, como la izquierda, y Milei se paró como la derecha. Creo que el espacio del centro le quedaría cómodo a un Mauricio Macri, a un PRO, para formar fuerza y poder en la Argentina. Con esto me despido y muchas gracias. Gracias. Volvemos después de la pausa comercial. Esto es Ángulo. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Nueva visita de Milei a Estados Unidos. El presidente de Argentina ha dicho que su país va a buscar adecuar su normativa a la política arancelaria que ha dictado Donald Trump durante esta semana. Ha hablado en un evento privado en Palm Beach sobre esta situación. Voy a agradecer los puntos de vista dados aquí en Ángulo. Alberto Medina, analista político. Gracias, Alberto. Hasta una nueva oportunidad. A Matías Casiabue, académico y analista político. Y a Franco Gianotti, él es especialista en comunicación y campañas políticas. Gracias a los tres por participar. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas NTN 24.